oramos y te pido me ayudes, Señor, a compartir esta palabra. Amén. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Ya descansados o todavía no? ¿Listos para la otra? Yo sí. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Por todas las bendiciones y por todo el tiempo que pasamos juntos, ¿verdad? Entonces, perdón, pues gracias al Señor por todo. A mí me bendicen mucho siempre las fiestas y la verdad que pues sí se me antoja otra por ahí. Se vienen dos menores, ¿verdad? Una en diciembre, que vamos a hablar de ello y vamos a tener un festejo, ¿verdad? No como las del Eterno, pero sí, suficientemente importantes porque la misma palabra las marca. Entonces nos preparamos de aquí hasta diciembre, como a mediados parece que cae más o menos, ¿verdad? Con la fiesta de las luces, que se le ha llamado Hanukkah, ¿verdad? A través del tiempo, y que precisamente pues en el libro de Juan sí se habla, ¿verdad? De estas fiestas, ¿verdad? Y sabemos que hay varios acontecimientos importantes en ese mes, ¿sí? Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de la palabra, ¿no? Empezamos con el libro de Bereshit, es el principio, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de esto un poquito, ¿verdad? Nada más para comentarlo, hay que estudiar muy bien el libro de Bereshit, entonces hay que echarle ganas, hay que echarle más ganas, ¿verdad? Ahora sí que los que estuvieron siguiendo la Parashá, pues felicidades y viene otra vuelta. Los que no, pues hay que echarle ganas y hay que entender que el que nosotros empecemos otra vez a empezar con la palabra, a profundizar en lo que ahora sí que la instrucción del Eterno nos dice, poner en práctica, ¿verdad? Es algo bien importante que nos hace madurar. Entonces necesitamos meternos a la palabra y que el Señor nos vaya guiando en todo lo que vamos a ir ahora sí que construyendo a través de todo este año. Entonces esto es bien importante que sí le echemos ganas. Entonces esta semana que pasó fue la primera. Si no la leíste, pues ahorita es muy fácil ponerse al corriente, ¿verdad? No dejemos pasar más tiempo y que verdaderamente estemos desde el principio, ahora sí que acumulando, ¿verdad? Todas estas enseñanzas y poniéndolas por obra. Es muy importante porque nosotros necesitamos ahora sí que compartir nuestra fe. Entonces no tenemos conocimiento de lo que creemos, pues ¿cómo vamos a compartirlo? Entonces hay que tener ese conocimiento y claro, ¿verdad? Ser guiados por el Espíritu, vivir espiritualmente, ser hacedores de la palabra, que es muy pero muy importante, es lo más importante de hecho, que nosotros seamos hacedores de la palabra. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces vemos que el primero, ¿verdad? Que es Bereshit, es Génesis, en español se ha traducido así. Y quiere decir en el comienzo, principio. Vamos a poner los tres ahí para que les tomen una foto y luego para que luego no digan, ¿y qué quiere decir Shemot? Y no entendí esto, ¿verdad? Ya lo hemos repetido un chorro de veces, pero bueno, muy bien. Entonces el siguiente, ¿qué es? Shemot. ¿Y quiere decir? Nombres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir pues? Nombres. Sí. Y luego dice Levítico, que es Vayikra, ¿y qué quiere decir? Desierto. Ups. ¿Será? Y llamó. Así es. ¿Y luego qué dice? Bamidbar. ¿Y quiere decir? En el desierto. Muy bien. Y este último que lo acabamos de terminar y que terminó, ¿verdad? Con Simchat Torah, ¿verdad? El gozo de la Torah, de Barim. ¿Qué quiere decir? Palabras. Ese sí me lo sé, ¿no? Palabras, cosas, leyes. ¿Ok? Entonces hay que ir aprendiendo estos conceptos porque si se dan cuenta, algunos de los nombres no tienen absolutamente nada que ver con el significado original. ¿Sí? Entonces el significado en hebreo tiene más, es más correcto. Muchas gracias, muy amable. Es más correcto. Entonces sí hay que aprender estos conceptos básicos del hebreo. Los libros de la Torah, así como otras cosas. La misma palabra Torah, tenemos que entender qué quiere decir para no errar a la hora de explicarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Y dice Aleph Tav, ¿verdad? Y dice en Génesis 1:1, en la versión textual, dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra.
Cuando nosotros vemos esto en la Biblia Kadosh, hay una diferencia que lo traen del hebreo, ¿verdad? Y quiere decir, en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. De esto se han hecho infinidad de enseñanzas, ¿verdad? Desde que no tiene la menor importancia hasta que está reflejado, ¿verdad? El mismo Mesías en esto, que se revela como Aleph Tav, o Yahweh como se revela como Aleph Tav. Hay controversia, hay pleito, de todo, ¿verdad? Por estos conceptos. Pero nosotros vamos a verlo desde lo que dice la Biblia, así, y vamos a aprender una palabra nueva que me gustaría que se pusiera mucha atención para nosotros poder comprender de qué se trata. No pretendo hacer, ahora sí que sea absoluto todo esto, pero pues que la palabra hable por sí misma y a qué se refiere. Cuando nosotros vemos esto, en el principio, Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra, vamos a citar a Miqueas en 5:2, que es uno de los libros proféticos de los que se les ha llamado erróneamente los profetas menores, ¿verdad? Pero dice, pero tú, Betlehem, Efrata, que Betlehem se dice Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel. Y lo leemos juntos, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien, entonces aquí hay un concepto muy importante. ¿De quién está hablando Miqueas 5:2? Del Mesías, así es. Y dice, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí vemos algo muy tremendo, ¿verdad? Porque está diciendo, ¿verdad? Que habla como Bereshit, desde el principio, ¿sí? Elohim, Aleph Tav, está en el principio este concepto, ¿verdad? Dice, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿sí? Entonces, antes de, ahora sí que definir algo, la verdad yo les voy a ser bien honestos, yo estoy aprendiendo todo esto, estoy aprendiendo. Y cuando estamos hablando, y lo voy a decir así abiertamente, ¿verdad? Porque para unos es claramente, Yahweh es Yeshua. Y para otros dicen, no, eso no es cierto, porque Yahweh es el Padre y es único y nadie lo ha visto, ¿sí? Y entonces de la palabra de Dios emanan muchas ideas que nosotros podemos o hemos interpretado a través de la historia y ha sido muy controvertido, ¿sí? Pero hay una realidad de lo que habla la palabra de Dios que voy a tratar de explicarlo. Espero que sea completamente entendido y que nosotros podamos tener una idea mejor acerca de todo lo que la palabra del Señor dice acerca de nuestro Mesías, ¿sí? Y claro que voy a tocar lo que la palabra de Dios dice en el nuevo pacto, ¿verdad? Acerca del Mesías. Y dice, vamos a empezar con Juan 1, del 1 al 3, en la Biblia Kadosh, dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh. Y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Para un pensamiento esto ya es así como absoluto. Para otro empieza a decir, no, pues espérame, es que te lo sacaron porque hace mucho tiempo hubo un filósofo por allá que se llamaba Filón, ¿verdad? Y él quería compartir su fe con los griegos y no tenía la capacidad de hacerlo. Y entonces toma ideas griegas para poder conceptualizar lo que era el Dios hebreo y su Mesías. O cómo es que hacía las cosas el Dios de los hebreos, ¿verdad? Y de ¿verdad? Que trae muchas cosas en su cabeza para poder compartir su fe, nace esto apegado a ideas griegas, un concepto hebreo, tratarlo ahora sí que de interpretar a la griega. En este ¿cómo se dice? Ambiente es que Juan crece, ¿verdad? Con la influencia principal del Mesías, pero sí con un conocimiento de esto que estaba sucediendo. Entonces, hay algo muy especial, porque cuando nosotros hablamos de la palabra, en Reina Valera y en muchas Biblias, ¿cómo se traduce palabra? El verbo. ¿Y es palabra o es verbo? ¿Por qué creen que utilizaron estas dos palabras? Nosotros en español sabemos que la palabra es una cosa y el verbo, pues es una palabra, pero significa otra, ¿no? ¿Sí?
Entonces, había esta confusión porque precisamente la palabra en hebreo, para conceptualizarla, en hebreo es davar. Davar. Hay quien lo traduce también como devar. Entonces, precisamente davar, en una mentalidad hebrea, ¿sí?, no es solamente palabra, sino también implica la acción, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la manera de verlo en hebreo, nosotros nos damos cuenta que precisamente necesitaríamos hablar como con dos palabras y lo hemos escuchado en algunas ocasiones como la palabra en acción, ¿verdad? Pero la palabra en acción pues es el verbo, pero verbo en sí mismo pues no es davar, sino que implica las dos cosas. Entonces, más aún, cuando nosotros estamos hablando, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Y en sus distintas traducciones, porque dicen, no, es que no era Yahweh, es que estaba con él, o estaba así muy dentro de él. Hay quien lo pone como que, no, es que estaba en su regazo, pero no era él. Y empiezan los debates, ¿no? De que ¿dónde está? Bueno, a un ladito, en el regazo, dentro o a la derecha, ¿sí? Y estoy hablando en serio, no crean que es broma. Sí se discute todo ese asunto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo vemos, nos damos cuenta que la palabra del Señor, según la filosofía que se estaba dando, ¿verdad? Sí, griega, pero tratando de conceptualizar algo que es hebreo, ¿sí? Empieza a traer, ¿qué? Pues controversia. Entonces, las cosas hebreas hay que verlas a la hebrea, ¿verdad? Porque la palabra es hebrea. Y cuando estamos hablando de davar, estamos hablando de algo que está en sí mismo, en el eterno, en él. Cuando nosotros estamos hablando, supongamos de hacer de un plano, ¿verdad? Los que son arquitectos, ingenieros o algo parecido van a entender muy claramente, ¿sí? ¿En qué momento nace el plano? En la mente. Que lo imagina uno. Así es. Hay algo que se está, ahora sí que concibiendo dentro de uno. ¿Y de quién es eso? ¿De uno? Pues de uno, del que lo está haciendo, ¿sí? Aquí lo tremendo, cuando estamos hablando de davar, que tiene que ver con una idea, que tiene que ver con algo que se está concibiendo y se concibe, llega al momento de concepción. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de palabra, no es solamente una idea, ahí se quedó filosofando, sino que se materializa, ¿sí? Se materializa, se hace, nace, hasta se puede palpar, ¿sí? Entonces, esto, para nosotros poderlo entender, tenemos que pensar desde la manera que se estaba pensando en el tiempo del Señor, ¿sí? Y cómo Él mismo se conceptualiza a sí mismo y cómo lo ven los demás. A mí me llama mucho la atención cómo lo ven, ¿verdad? Los mismos demonios. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque vería el endemoniado y verían ver al Señor y, ¡ay, espérate! Ese es el Mesías, el hijo del Elohim viviente, ¿sí? Del Altísimo le decían. Entonces para ellos era muy claro, ¿verdad? No voy a decir que tenían una mentalidad hebrea, pero creo que tenían una percepción muy clara de lo espiritual. Y veían que se acercaban, bueno, espérame, ese cuidado, ¿verdad? Ese es el hijo del Altísimo, ¿sí? Entonces está bien tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esto, es algo que nosotros tenemos que entender desde la perspectiva hebrea. ¿Y dónde es donde nace? ¿Verdad? ¿Dónde nace? Vamos a tratar de avanzar un poquito. Déjenme ver mis notas porque mi memoria no es tan buena. Sí, así es. Entonces estamos hablando del pensamiento de Dios, del plan de Dios, lo que Dios tiene siempre en su mente, pero ese es el punto. Una mente que es muy, ¿cómo lo pondré? Que analiza todo de acuerdo a la evidencia lógica, no va a poder comprender con facilidad, ¿sí? Que el hablar de la mente del Eterno, ¿sí? De las ideas del Eterno, tienen que ver con que solamente diga y va a ser hecho. Va más allá de la comprensión de, no, es que eso no puede ser. No, pues para ti no, pero para el Eterno sí, para el que es todopoderoso sí.
Entonces, el que lo que está dentro de él, esto que es el dabar, ¿verdad? El pensamiento, el plan, lo que tiene en mente se haya materializado, es un concepto así como que, no, espérame, no puede ser, ¿verdad? No es así. Sin embargo, sí es, ¿sí? Vamos a ver, es que es algo bien curioso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y si no, va a haber parte 2. Muy bien. Cuando nosotros lo vemos en el Brit Hadashah, que está hecho, ¿verdad?, con los hebraísmos propios, ¿verdad? 1999, ¿verdad? Dice, en el principio era el Devar, dice. Y el Devar era con Elohim y el Devar era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en los proverbios que habla de la sabiduría, y dice la sabiduría, yo he estado siempre con él. Y es curioso, ¿verdad? Como si fuera una persona la sabiduría. O sea, como si estuviera diciendo, es Elohim el eterno, Yahweh, nuestro Padre, nuestro Abba, y la sabiduría. Pero cuando nosotros lo vemos en todo el contexto de la palabra de Dios, vemos que no es un ente que anda flotando por ahí la sabiduría. La sabiduría misma es Él. ¿Amén? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces algo bien curioso, porque aquí habla de él, de Bar, o sea, está con él. Entonces, ¿qué está? Su pensamiento, su mente, sus planes, aún su voluntad, está ahí, está hecho, está ahí con él. ¿Sí? Y no lo quiero poner, ¿verdad?, con ninguna forma, simplemente él es. Y difícil es comprender el que es infinito. Cuando estemos en su presencia vamos a estar completamente todos de acuerdo. Pero ahorita todavía vamos a ver cómo por espejo, ¿verdad? Y de bronce. Esto es, vamos a ver, el Dabar que el Eterno tiene en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, su cabot. Estos son puros conceptos hebreos, como la del único en su clase del Padre, pura bondad y verdad, basado en Juan 1:14, desde luego. Y ahorita vamos a ver lo que llama mucho la atención aquí cuando habla de en su seno. ¿Cómo que estaba en su seno? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es su seno? Entonces, cuando vemos lo que quiere decir, ¿verdad? De qué está hablando en su seno, está hablando de algo que es en lo profundo. En lo profundo. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros vemos la palabra, cuando es un golfo, que es algo que es como un cuerpo de agua muy grande en el mar, pero que está profundo. Hay un golfo, ¿no? Es algo que está dentro. ¿Sí? Entonces, cuando se está hablando de esto, precisamente estamos hablando del Dabar, estamos hablando de esto que está en lo profundo de él, es parte de él. Es parte de él. ¿Sí? Sigamos. Vamos a ver. Y dice, varias cosas afirma el texto aquí, debemos subrayarla. Vamos a verlo. El primero, el énfasis que se hace en Dabar en Juan 1:14, ¿sí? Que hace Dabar, es el énfasis que se hace, en Dabar, es lo que habla Juan 1:14. Segundo, que el Dabar es preexistente a toda creación. Sin Dabar mismo, ¿sí? Sin Dabar mismo ser una criatura, es parte de. ¿Por qué dices que el Dabar de Elohim estaba ante Elohim y era la expresión misma de Elohim? Es decir, formaba parte de Elohim, era él mismo. Tercero, ¿qué es Dabar? Se hizo carne, es decir, alcanzó el propósito final de Dios en una persona humana de carne y sangre como nosotros. Cuarto, que esa persona humana es Yeshua y que era pura bondad y verdad. Que Yohanan mismo y todos sus compañeros fueron testigos de Yeshua, habitó entre ellos y que vieron su gloria, su cabot, como el único en su clase, en su clase del Padre, pura bondad y verdad. Quinto, que todo lo que aquí se dirá de Yeshua como la encarnación de bondad y verdad de Elohim tiene como propósito demostrar que es el Mesías y que por medio de él obtenemos perdón de pecados y vida eterna. Que ahí creo que todos están de acuerdo, ¿verdad? Que es fuente de vida eterna y obtenemos perdón de pecados. ¿Sí? Vamos a ver. Sigamos. Al estudiar y procurar interpretar correctamente esta sección de Yohanan,
como del resto del libro. Estamos ahí, ¿va? No te estás moviendo acá. Sí. ¿Dónde se perdió esto? Aquí está. Perdón, Aquí ya llegué. Al estudiar y procurar interpretar correctamente esta sección de Yohanan, como el resto del libro, debemos tener en cuenta varias cosas. Su autor, un judío de la familia de Leví, versado profundamente en la ley de Moisés y conocedor profundo de las escrituras hebreas. Su destinatario escribe específicamente para la familia sacerdotal de Israel. Se relaciona a Yeshua con un sacerdocio celestial, iniciando ahora sí que su ministerio, ¿verdad? ¿Verdad? En las fiestas, y que revela todo lo que tiene que ver con las citas del Señor, empezando desde Pesaj. Vamos a ver. El estilo literario, y esto me llama mucho la atención, por eso lo quise poner, ¿verdad? Está escrito a nivel Sot. ¿Qué es esto de Sot? Tal vez alguien lo entienda. Del esquema Pardes, que tiene que ver con Pachat, Remetz, Drach, Sot. ¿Qué quiere decir esto en hebreo? Que son diferentes formas de interpretación, que la más básica es la Pachat, que lee todo literal. Cuando nosotros vamos a la Sot, que es la última, es muy espiritual. Todo puede ser con un doble sentido, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas, es lo que se está diciendo, que Juan está escribiendo, tiene un sentido más profundo para poderlo entender. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Lo debía haber puesto, pero bueno, en fin, para que se pueda visualizar. O sea que sus palabras hay que entenderlas siempre en un sentido místico, metafórico, profético, ahora sí, aún enigmático, para sugerir en el plano terrenal las grandes verdades del mundo espiritual. El entorno social de su época se tiene que considerar. Esto es importante porque el usar palabras y términos que fueron bien conocidas por sus destinatarios a fin de llevarles el propósito final del libro. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque el entender para quién iba dirigido nos va a poder hacer comprender por qué se usan ciertas palabras que nosotros ahorita no dominamos. Pero si lo dejamos en un término muy simple, ¿sí? Así nada más a lo que dice eso es, vamos ahora sí que a quitar la riqueza de todo lo que se nos quiere decir. ¿Ok? Entonces por eso es dabar, y por eso no es verbo ni palabra. ¿Sí se entendió? ¿Ok? Espero que sí. Muy bien. Sigamos. Dabar o debar, palabra o verbo, ¿verdad? Entonces, significado de la palabra dabar: expresa el secreto de las cosas, es creadora, produce, realiza como acontecimiento aquello, ¿verdad? ¿Cómo es que acontece aquello? ¿Cómo es que se llega a materializar? El término hebreo que se usa para esta palabra dabar significa un acto o evento, más allá de solamente una palabra. Algo que se materializa, algo que se hace, ¿sí? El efecto en hebreo, el efecto en hebreo, dabar, habitualmente traducido como el término palabra, quiere significar tanto palabra como el acto, que ya lo expliqué. ¿Sí? Sigamos. Esto retoma exactamente el significado original del término hebreo dabar, que corresponde sea palabra, sea acción. Esa palabra es el dabar, en sentido bíblico, palabra y obra, que tan pronto como se pronuncia, se realiza. Cuando nosotros vamos a Isaías 55, habla un ejemplo de esta palabra, porque dice la palabra, ¿verdad?, que Él va a soltar su palabra y que no va a terminar, que no va a volver a Él vacía, ¿sí? Porque lo que se hace, lo que se dice, se hace, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Sigamos. Mientras en muchas de nuestras lenguas la palabra se reduce a una locución verbal, para el semita, el de mentalidad de Medio Oriente, el término dabar, que ordinariamente traducido por palabra, es mucho más rico, pues indica al mismo tiempo palabra, hecho o acontecimiento. Y hay infinidad de ejemplos en la palabra de Dios acerca de esto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Juan capítulo 1,
y está hablando de la palabra, tenemos que entender el término dabar. ¿Ok? Tenemos que entenderlo para verdaderamente poder comprender qué es lo que se estaba diciendo. ¿Ok? Cuando nosotros, con esto que espero que haya quedado ahí más o menos, de perdida más o menos que se esté entendiendo, vamos a leer esto. Dice así, Apocalipsis 2:8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, Rey de Israel, su Redentor, Yahweh Sebaot. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Aquí es algo muy importante. Cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, del Mesías y de este concepto, ¿verdad?, que Él es el Dabar, es desde el principio, porque era uno con Yahweh. ¿Tiene que ver esto con algo asociado a un Dios trinitario? Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando acerca de Yahweh, que es desde el principio, y lo que se está entendiendo por lo que ahora sí fue materializado en el Mesías, todo ese concepto, idea, todo lo que es el mismo Mesías viene desde el principio. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces era juntamente con Él, en su seno, y se materializa. ¿Ok? Entonces, ¿podemos hablar de que es un Dios dual? No, en absoluto. ¿Sí? Es uno, y solamente es uno. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta dabar que se hizo, esta vida, nosotros estamos hablando de la misma esencia del Eterno que Él quiso, porque así le plació planearlo desde el principio. Gracias, Padre Santo. Entonces, algo bien tremendo cuando nosotros vemos que en Romanos Pablo habla acerca de que a quién se le habrá ocurrido esto, ¿verdad? Al final del capítulo 11, sí de Israel, sí del olivo, sí de ser injertados, pero como en Él todo esto se hace realidad, porque Él dice y es hecho, y Él había necesidad, porque así lo planeó Él, de que toda esta dabar, su misma palabra, la esencia de Él en pensamiento, pudiera poner ejemplo entre nosotros, habitar entre nosotros. ¿Sí? Sigamos. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Aleph y la Taf, Alfa y Omega, el principio y el fin, dice Adonai Yahweh, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. ¿Y qué dice? Yo soy el primero y el postrero. Yeshua Leftaf es el creador de este mundo, porque Él la dabar en el pensamiento, así, en su idea, fue conceptuado, o sea, fue realizado todo cuando fue dicho. Por eso es que toda la creación fue hecha en Él. Yeshua es la dabar de Yahweh hecho hombre. ¿Sí? Sigamos. Apocalipsis 22, 12 al 13. Presten atención, dice Yeshua. Yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo a sus obras. Y todos dicen, yo soy Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Cuando llego en Isaías 48:12 dice así: escuchadme, oh Jacob, tú, oh Israel, a quien llamé, yo soy el primero, también soy el último. ¿Sí? Entonces este concepto no era algo que fue así como que en ese momento inspirado, ya era algo que se estaba diciendo. La misma creación y todo lo que fue hecho y conceptuado primeramente en la mente del Señor, en la idea, en el plan que Él tenía, ¿sí? Y fue hecho realidad. Sigamos. El comienzo, en el principio. Ok, vamos a ver. Cuando nosotros vamos al principio, aquí es donde empezamos a ver cómo es que precisamente como la palabra del Señor lo dice, todo fue hecho, ¿verdad?
Y como lo dice la palabra, lo declara, todo fue hecho en un plan desde el principio, conociendo el final. Por eso Pablo se maravilla de cómo es que todo esto se hizo, ¿verdad? El plan de redención a través de Yeshua, pero cumpliendo con todo lo que se había destinado desde el principio. Porque Israel, desde el principio, desde la misma Torah, ya se estaba hablando acerca de la decadencia de Israel. Pero desde el principio se le dijo, tú vas a ser esparcido entre las naciones porque vas a desobedecer, pero yo te voy a restaurar. Yo voy a restaurarte. Entonces, desde el principio se conoce el final. Amén. ¿Sí? Desde el principio, todo lo que fue hecho, ¿verdad? Fue hecho en Dabar. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender desde una perspectiva hebrea. Para cuando nosotros leamos al Mesías en la palabra del Señor, y cuando nosotros podamos comprender, ¿verdad? Que estamos leyendo acerca de que Él es el unigénito, ¿verdad? Él es el Hijo del Eterno, es el Hijo, ¿verdad? Así como los demonios tenían esa revelación, nosotros poder comprender de qué se está hablando. Y no irnos ni para acá, ni irnos para allá, sino que realmente entendamos que Él está desde el principio, en el seno, en el seno. Hay una traducción que dice, Lavín, ¿verdad? Que es la versión israelita, ¿cómo es? Nazarena, ¿verdad? Que el escritor, ¿verdad? Que es muy bueno y todo, ¿verdad? Pero porque traen otra teología, otra forma de explicar las cosas, hablan del regazo para la misma palabra que es seno, y que se puede traducir como regazo, pues de cierta manera. Sin embargo, no habla exactamente lo que la palabra del Señor quiere decir, porque habla, en realidad la palabra habla de lo más profundo, de lo que es dentro de. Ahora sí, como núcleo podría ser, podría extendiéndolo si ustedes quieren, pero desde dentro de su ser, ¿sí? De su centro, de Él, como una esencia, ¿sí? Entonces, hablarlo como regazo se habla como algo externo, como cuando el bebé se pone, pues en el regazo, es algo externo. Sin embargo, no refleja eso, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Muy bien. Mateo 19:3. ¿Saben qué? Para seguir con esto, y no desviarme, esto lo vamos a dejar para después. A ver. Ok. Me quedé en el 11, a ver si me recuerdan, ¿eh? Aquí lo vamos a poner. Dice así. Vamos a volver para tenerlo en mente. Juan 1, del 1 al 3, la Kadosh. En el principio era la Palabra. ¿Y cómo es? Dabar. Y la Dabar era con Yahweh, y la Dabar era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y esta es una declaración bien tremenda, ¿no? Bien tremenda. Ok, veamos. Cuando vemos en Romanos 1:34, ¿verdad? Y esto les quería hacer ver, dice, Marcos 1:34 dice, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios, pero, ¿qué dice? No permitió a los demonios hablar porque sabían quién él era. quién él era. ¿Sí? Y les decía, cállate, ¿verdad? Y tenían que obedecer, porque tenía autoridad, pues, sobre todo demonios, sobre toda cosa espiritual también. Entonces aquí empieza a establecer, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Que los demonios sabían quién era él. ¿Sí? Vamos a ver. Dice Lucas 4:33. Y había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. ¿Y quién dice? El Santo de Dios. ¿Ok? El Santo de Elohim. Sigamos. Nosotros lo vemos en otra traducción y dice así. Había en la sinagoga un hombre que tenía un ruaj demoníaco inmundo, el cual gritó a gran voz, ¿qué quieres con nosotros, Yeshua de Nazaret?
¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. O más bien, yo sé quién tú eres, el Hakadosh de Elohim. Pero Yeshua le reprendió, cállate y sal de él. El ruach demoníaco arrojando al hombre en medio de la multitud, salió de él sin hacerle daño. Entonces lo veía claramente como el Kadosh de Elohim. Él es el Kadosh de Elohim, es el ungido de Elohim. ¿Sí? Sigamos. Cuando vemos en Mateo 4 y la tentación de Yeshua, y vemos que Satanás, ¿verdad? Él es llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto Satanás empieza a tentar al Mesías. Y en el capítulo 3 dice así: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Sino de toda, ¿qué? Dabar. ¿Sí? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, y otra vez lo mismo. ¿Sí? Y aquí podríamos relacionar, porque no solamente habla de Yeshua como el Hijo de Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos acerca de la palabra que se habla como el unigénito de Dios, no se utiliza para otro más que para el Mesías, ¿sí? Y hay un ejemplo muy especial, porque cuando estamos hablando de Abraham y que se menciona en hebreo, se habla como el unigénito de Abraham. Pero Abraham tuvo más hijos. Pero el único que fue escogido y el único que fue hijo de Sara era unigénito. ¿Sí? Entonces sí hay ejemplos para poder ver que esto sí se puede dar. Y que Dios, el eterno Elohim, hace en la palabra a muchos como si fueran sus hijos. El mismo Israel es su hijo amado. Efraín su primogénito. ¿Sí me explico? Pero el hijo, el unigénito, únicamente es el Mesías. ¿Sí? Y vemos que para Satanás y sus demonios estaba muy claro, haciendo una distinción entre David, que se le pudo llamar su hijo, a Salomón, que se le pudo llamar su hijo, a Israel, que se le llamó su hijo, etc. Aún a los ángeles, algunos ángeles que se le llamaban los hijos de Elohim. ¿Sí se entiende? Entonces hay una distinción y es muy clara en la palabra del Eterno. Veamos. Cuando vemos en Lucas 4:41, dice, también de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres, ¿qué dice? El Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Mesías. Lucas 8:27. Y al llegar a tierra, salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios. Al ver a Yeshua, cayó ante él dando alaridos y con gran voz dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Yeshua, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego no me atormentes. Y el varón de quien había salido los demonios le rogaba estar con él. Pero Yeshua le respondió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas te ha hecho Elohim. Y él fue y proclamando por toda la ciudad con cuán grandes cosas le había hecho ¿quién? Yeshua. No desobedeció este hombre, ¿no? O él entendía algo muy especial, ¿verdad? El Hijo del Dios Altísimo. Sigamos. Marcos 5:6. Pero viendo de lejos Yeshua corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dice, Yeshua, ¿qué tienes que ver conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Pues él le había dicho, sal del hombre, espíritu inmundo. Ve a tu casa, ya que lo liberó, y le dice, ¿verdad? Es otra versión. A los tuyos cuéntales cuántas grandes cosas hizo contigo el Adón, y cuánta misericordia tuvo de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas le había hecho Yeshua, y todos se maravillaban. ¿Sí? Veamos. La gran respuesta de Pedro. Mateo 16 dice, y les dice, ¿y vosotros quiénes dicen que yo soy? Y habían dicho, no, que eres Jeremías, Elías, uno de los profetas, etc. ¿Y ustedes qué piensan? Respondió Simón Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí?
Respondió Yeshua y le dijo: bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Vamos a ver otra versión. Pero ustedes les dijo: ¿quiénes dicen ustedes que soy? Shimeón Kefa respondió: tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente. Shimeón Ber Yohanan, Yeshua le dijo: bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué cosa? Sí, que era el Mesías, pero que era el hijo del Dios viviente. Aquí hay algo muy importante. Cuando estamos hablando de hijo, ¿sí? El hijo se concibe, ¿verdad? Y como lo dice la misma palabra, ¿verdad? Que lo menciona de esa manera. Aún estaban en sus lomos. No había nacido aún antes de engendrar a los levitas, si fueron un ejemplo, ¿no? Cuando ellos estaban hablando del diezmo y todo eso. Aquí esta palabra de estar en sus lomos es que está dentro de él. No ha salido de él. Tiene que salir de uno para concebir. Y después nace, ¿verdad? Y los vemos y bien hermosos y los amamos. Entonces cuando nosotros estamos hablando el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Tuvo que salir de él, ser parte, es parte de él. Y se formó, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros entendamos por qué se está mencionando esto como el Hijo del Elohim viviente, ¿sí? Y aunarlo con lo que está en su mente, su plan, lo que se tenía que hacer y materializar, ¿sí? Si no lo hacemos así, vamos a tener que hacer una bola de malabares con la palabra de Dios. Y con muchos, docenas de versículos, no 3 o 4, ¿sí? Y tenemos que entender toda la palabra, ¿verdad? Y que haya una armonía en lo que se está diciendo, ¿sí? Vamos a continuar. Sí, está ahorita una cita que tengo aquí como nota, Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a su Isaac, su unigénito. Ofreció a Isaac su unigénito, que es la misma palabra que se usa. No siendo el hijo único, sino el único en su clase. Sigamos. Juan 1:14. Y aquí vamos a este versículo. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito, al único en su clase, el único en su, ahora sí que en su naturaleza, ¿sí? Es hijo único, no hay otro más, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. Y vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, a su único, ¿sí? Para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hay que entender que el que está escribiendo esto sabe perfectamente que desde Génesis está hablando de muchos hijos de Dios. Es obvio que no está hablando de eso. Es que él fue uno más. No, de ninguna manera. Es alguien aparte, que tiene un propósito, ¿verdad? Diferente y único dentro del plan, de lo que había, ahora sí que pensado el Señor, el Eterno, para que fuera hecho carne. Sigamos. Juan 18. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Y todos decimos? Amén. Amén. El unigénito de Dios, aquí hay algo que está mal, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí la palabra que se usa es colpos, que es seno, en lo profundo del Padre, ¿sí? Es en lo profundo del Padre, que está en el seno, en lo profundo del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Ok? Sigamos. Y se vuelve a utilizar esa palabra. Nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh, esta es la Kadosh,
¿sí? Y este es el lado, y está al lado del Padre. Él le ha dado a conocer, ¿sí? Claro que aquí, ¿verdad? Está como que aumentado, como para queriendo a formar más una idea. No es una traducción literal, ¿verdad? Y vamos, y luego viene Lavín. A Yahweh nadie lo ha visto jamás. Todo el mundo coincide en eso, ¿no? El unigénito de Elohim, que está en el regazo del Padre, Él lo ha dado a conocer, ¿sí? Y aquí es donde se usa la palabra regazo, cuando vemos que colpos en sí puede ser regazo, pero en el sentido que se le está dando aquí, no creo que sea lo más propicio, ¿verdad? Entonces está hablando del seno. El seno sería lo más propio. Y había que entender qué es eso, ¿verdad? De lo profundo de Él, ¿verdad? De lo de dentro de Él sale, ¿sí? Ok, entonces vemos estas tres, ¿verdad? Que es la textual, la kadosh y la vin. Sigamos. (3:18) El que cree en Él no es condenado, no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra versión que dice el unigénito Hijo de Yahweh, que pone la Bin, ¿verdad? Que aquí lo dice así directamente, ¿verdad? Pero el que no cree ya se ha condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh, ¿verdad? Sigamos. Primero de Juan 4:9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y la vida viene por medio de Yeshua. Sigamos. Juan 20:31. Y este es el propósito de la carta, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Porque el propósito era precisamente esto. Pero estas se han escrito para que ustedes crean en Yeshua, que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que el que cree en su nombre tenga vida. Entonces el propósito es precisamente ese, ¿sí? Entonces vemos que como hijo hay una distinción, ¿verdad? En Yeshua, en el Mesías, con todos los demás. Sí como Mesías, sí como el Hijo del Señor. ¿Que sale de dónde? Desde, ¿verdad? Desde lo profundo de Él. Y que dice la palabra, ¿verdad? Que está desde el principio, juntamente con Él. ¿Sí? Juntamente con Él. Y de esa manera nosotros podemos entender que en el Mesías está la plenitud de la deidad. ¿De qué? De todo lo que tenía Él, ¿verdad? Pensado para hacerse a través de Él. Y que en eso podemos comprender todas las declaraciones de Pablo. Bueno, pero ¿quién es este Mesías? ¿Cómo es posible que pueda en Él, ¿verdad? Subsistir, estar, ¿verdad? Todo el eterno, ¿verdad? En Él. Entonces lo que se está hablando es de que toda esa davar que se dice y se hace habitaba en Él. Por eso Él no podía hacer nada que hiciera su Padre. Y no podía decir nada que no hubiera oído que dijera su Padre. Porque en Él estaba desde el principio juntamente, ¿verdad? En el seno del Padre. Amén. ¿Podemos comprender esto un poquito más? Pues espero que sí. ¿Total la cabalidad? Yo creo que no. Porque con esto tenemos necesidad de tener fe. Fe en lo que el Señor nos está diciendo. Porque es muy grande el hablar de el eterno, ¿verdad? Del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El que es poderoso y es por siempre, ¿sí? Y nosotros tener control de esto. Así, es que es así, de esta manera. Pero lo que yo sí puedo entender que es desde el principio, juntamente con el Padre, y que viene desde lo profundo del Padre, para que tú y yo podamos ser salvos y tener vida. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, espero que se pueda comprender un poquito más. Vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a poder comprender más de Él. ¿Sí? Y al final,
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estamos en Berechit, el principio, ¿verdad? El principio. Todas las cosas que el Señor está haciendo en este tiempo es para volver al principio. Tiempo de restauración de todas las cosas. Y el principio es un modelo para nosotros. Por eso el Señor decía en cuanto al adulterio y en cuanto a otros ejemplos, pero en el principio no era así. Entonces estamos viendo que hay cosas que son superiores, aún con lo que se dejó que se hiciera por la dureza del corazón del hombre. Y nosotros debemos ambicionar, ¿verdad? El estar siendo restaurados, ¿sí? No diciendo que lo otro está mal, no, yo no puedo decir eso. Sin embargo, el Señor nos lleva en el poder de su Espíritu a que seamos restaurados y que todo esto venga nosotros a ser parte de la restauración de todas las cosas. Y claro que el Señor va a restaurar su palabra y va a restaurar toda la esencia, ¿verdad? Todo eso que Él quiere para nosotros, porque nos quiere bendecir. Amén. Vamos a ponernos de pie.